¿Recuerdas cuando dicen que la familia es el lugar más seguro del mundo? Esa es una mentira, la mentira más grande que he escuchado en toda mi vida, porque fue dentro de mi propia casa, en el dormitorio de mi infancia, con mis muñecas en el estante y los dibujos de mi hermano en la pared, que él me hizo lo que ni el diablo se atrevería. Y mi padre siempre creyó que el sol salía y se ponía por ese niño. Incluso hoy, a mis 73 años, todavía puedo escuchar esa voz áspera diciendo: «Estás inventando cosas otra vez, muchacha». Inventando cosas, como si la barriga que creció en mí a los 14 años fuera algo que yo había imaginado. Mi nombre es Jessica Morales, pero puedes llamarme Doña Jessica. Nací en 1951 aquí en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en un tiempo en que los niños no tenían voz, especialmente las niñas. Se esperaba que las niñas se quedaran calladas, obedecieran y fueran agradecidas. Hoy, sentada en el porche de mi casita sencilla pero honesta, en esta calurosa tarde de julio, he decidido contar una historia que he mantenido oculta por casi 6 décadas. No es una historia bonita, te lo advierto. Es de esas que te revuelven el estómago, que te hacen querer taparte los oídos, pero necesita ser contada porque sé que hay muchas muchachas allá afuera pasando por el mismo infierno que yo pasé, pensando que están solas en el mundo. Si me estás escuchando ahora, dime en los comentarios de dónde eres. Quiero saber si mi historia está llegando lejos, si hay gente de todo México viéndola. Y por favor, si puedes, dale un me gusta al video y suscríbete al canal, porque cada me gusta, cada comentario me da fuerza para seguir hablando de lo que mucha gente prefiere esconder bajo la alfombra. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que me di cuenta de que algo andaba muy mal en mi familia. Debía tener unos 7 años jugando a la casita en el patio cuando escuché a mi padre gritarle a mi madre en la cocina. No era nada nuevo, siempre estaba gritando. Pero esta vez fue diferente. «Marta, deja de mimar a esa muchacha. Que aprenda que en esta casa mando yo y Tony. Tony, mi hermano mayor, 5 años mayor que yo, para ser exactos, pelo oscuro, alto desde pequeño, con esos ojos verdes que no sé de dónde sacó, porque todos en nuestra familia teníamos ojos cafés. Los vecinos siempre decían que era demasiado guapo, que iba a romper muchos corazones. Pocos sabían que el primer corazón que destruiría sería el mío. Mi padre, Juan Morales, era de esos hombres nacidos en el tiempo equivocado. Creía que las mujeres debían servir, que los hombres no lloraban, que un hijo varón valía por 10 mujeres. Trabajaba en la fábrica de textiles. No sé exactamente qué hacía, pero siempre llegaba a casa oliendo a tequila y cigarro. Cuando estaba de buen humor, ignoraba mi existencia. Cuando estaba de mal humor, era mejor desaparecer. En cuanto a mi madre, Marta Morales, un nombre que no podía ser más apropiado, era una santa. Pelo diminuto, siempre recogido en un chongo apretado, manos callosas de lavar ropa ajena. Ella pobrecita, intentaba protegerme lo mejor que podía, pero contra mi padre no había mucho que pudiera hacer. «Quédate callada, mi niña», me susurraba cuando papi empezaba a gritar. «Ya pasará, ya pasará». La casa donde vivíamos era de esas de 3 cuartos. Una sala que servía para todo, un dormitorio para mis padres y un cuartito al fondo que era mío y de Tony. Al principio, cuando yo era muy chiquita, nos llevábamos bien. Él me enseñó a subir árboles, a pescar en el arroyo que pasaba detrás de nuestra casa, a silbar. Pero a medida que crecía, las cosas cambiaron. Empezó lentamente, una mano traviesa por aquí, una mirada extraña por allá. Yo no entendía muy bien. Era una niña, ¿sabes? Pensaba que era normal que un hermano quisiera abrazar a su hermana de esa manera apretada, que quisiera dormir en la misma cama, aunque tuviera la suya al lado de la mía. Mi madre a veces entraba en la habitación en medio de la noche y lo veía en mi cama. «Tony, vete a tu cama, muchacho». Pero él siempre tenía una excusa. Tenía miedo a los truenos. Tenía frío. Extrañaba cuando era chiquito. Mi padre pensaba que era maravilloso. «Mira cuánto se quieren. Esa sí que es una familia unida». Y le palmoteaba la espalda a Tony con orgullo. Él era el hijo perfecto, después de todo.
Jugaba al fútbol como él, tomaba como él, decía groserías como él. Eran tal para cual, padre e hijo, uña y mugre, socios en todo. Yo, en cambio, era la carga. La niña que nació cuando querían otro niño. La decepción andante. Mi padre no lo escondía de nadie. Esta fue un error de cálculo, les decía a sus amigos, señalándome. ¿Pero qué se le va a hacer? Dios así lo quiso. La primera vez que noté algo realmente extraño fue un domingo de Pascua. Tendría unos 9 años, toda arreglada con un vestido amarillo que mi madre había cosido. Toda la familia reunida, tíos, primos, la casa llena. Todos elogiando lo bonita que me veía, cómo me estaba convirtiendo en una señorita, normal, ¿verdad? Cosas de familia. Pero a Tony no le gustó. Lo vi en sus ojos. Esa ira repentina, esa forma de apretar su vaso de refresco hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando todos fueron al patio trasero para la carne asada, él me apartó. «¿Crees que eres muy bonita, tratando de llamar la atención. Yo estaba confundida. ¿Atención de quién? Yo solo estaba allí, callada en mi rincón, comiendo mi pedazo de pastel. Pero él continuó. «Eres mía. ¿Oyes? Mía. No quiero verte dándole la hora a nadie más». ¿Mía? ¿Qué quería decir con mía? Los hermanos no son dueños de las hermanas. Pero ese día, en ese mismo instante, algo cambió. La forma en que me miraba se volvió diferente, posesiva, peligrosa, y yo, incluso sin entender realmente lo que estaba pasando, sentí miedo. Un miedo frío que me subió por la columna y me revolvió el estómago. Intenté hablar con mi madre. «Mamá, Tony está raro conmigo». Ella estaba lavando platos, las manos llenas de espuma, su cara siempre cansada. Se detuvo un segundo, me miró y lo vi. Vi que ella sabía. Vi que ella entendía. Pero también vi el miedo en sus ojos. El mismo miedo que yo sentía. Todo está en tu cabeza, mi amor. Tu hermano te quiere. Solo quiere protegerte. Y volvió a fregar los platos con demasiada fuerza, como si también pudiera fregar la verdad que ambas sabíamos, pero no podíamos decir. Fue entonces cuando entendí algo terrible. Estaba sola, mi padre de su lado, mi madre demasiado asustada para hacer algo, y ahí estaba yo, atrapada en medio, una niña de 9 años teniendo que lidiar con un monstruo que dormía en el cuarto de al lado. Las cosas empeoraron. Él empezó a entrar al baño cuando yo me estaba bañando. «Se me olvidó mi toalla», decía, pero se quedaba ahí mirando. Yo me encogía en la esquina, intentaba cubrirme con las manos, pero él no se iba. «¿Qué pasa? Soy tu hermano. No tienes que ser tímida conmigo». Empecé a bañarme con ropa. En serio, entraba al baño vestida, cerraba la puerta con llave y solo me quitaba la ropa dentro de la regadera. Aún así, él encontraba la manera. Rompía la puerta, decía que necesitaba usar el baño urgentemente. Mi madre se quejaba del pestillo roto. Mi padre decía que era mi descuido. Las noches eran peores, mucho peores. Él esperaba hasta que todos estuvieran dormidos y venía a mi cuarto. Al principio, solo se sentaba en el borde de la cama, pasándome la mano por el pelo. «Eres hermosa. ¿Sabes eso? La más hermosa de la familia». Yo fingía dormir, apretaba los ojos, rezaba para que se fuera. A veces funcionaba, a veces no. Cuando cumplí 11 años, las cosas se descontrolaron por completo. Fue en mi cumpleaños, de hecho. Mi madre había hecho un pastel sencillo, de elote, con mermelada de fresa. Solo nosotros 4 cantamos feliz cumpleaños. Sin amigos, sin fiesta. Mi padre me dio una muñeca vieja que encontró por ahí. «Ya estás muy grande para estas tonterías», dijo. «Pero ahí tienes». Tony me dio un collar de plástico barato, de esos que venden en el tianguis, pero lo hizo con una gran ceremonia para mi hermosa hermanita, y me abrazó frente a todos. Un abrazo que duró demasiado, demasiado apretado. Sentí su mano deslizándose por mi espalda, deteniéndose donde no debía. Miré a mi madre con desesperación. Ella apartó la mirada. Esa noche él volvió a mi cuarto, pero esta vez fue diferente. Esta vez no solo miró. «Ya eres una señorita», me susurró al oído. «Es hora de aprender algunas cosas». Yo estaba temblando tanto que la cama se movía. Intenté gritar, pero él me tapó la boca. «Cállate. Si gritas, le diré a papá que has estado coqueteando con Miguel, el de la tiendita. Sabes lo que te hará».
Yo sabía, claro que sabía. Lo había visto golpear a mi madre por mucho menos. Una vez ella le sonrió al repartidor de garrafones de agua y fue golpeada por una semana. Imagínate lo que me haría a mí si pensara que me estaba ofreciendo a los muchachos del barrio, como él solía decir. Así que me quedé callada. Mordí la almohada y me quedé callada mientras mi hermano hacía cosas que incluso hoy me cuesta poner en palabras. Dolía tanto que pensé que me moriría. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor en mi alma. Saber que esto estaba pasando y que nadie me ayudaría. Al día siguiente apenas podía caminar. Mi madre se dio cuenta, claro. ¿Qué te pasa, Jessica? ¿Por qué cojeas? Inventé que me había caído. Ella no preguntó nada más, pero cuando Tony no estaba mirando, me puso un poco de antiséptico en las heridas. Sus manos temblaban, lágrimas silenciosas corrían por su cara, pero no dijo nada. Nunca lo hizo. Desde esa noche se convirtió en una rutina. 2, 3 veces a la semana, a veces más. Él esperaba hasta que todos estuvieran dormidos y venía. Aprendí a desconectarme. Es asombroso cómo la mente puede escapar del cuerpo cuando lo necesita. Me imaginaba que estaba volando, que era un pájaro libre en el cielo, que estaba en cualquier lugar menos allí, en esa cama, con ese peso encima de mí. Mi padre seguía pensando que Tony era lo máximo. Los dos salían al bar juntos, regresaban borrachos, cantando. «¡Este es mi hijo!», gritaba para que todo el barrio lo escuchara. Un hombre de verdad, no como esa muchacha aburrida de Jessica. Yo me marchitaba visiblemente. Dejé de comer bien, dejé de hablar. En la escuela, los maestros preguntaban si todo estaba bien en casa. Yo asentía. Sí. ¿Qué iba a decir? ¿Quién me creería? Tony era el favorito de todos. Guapo, educado, servicial, ayudaba a las viejitas con sus mandados, jugaba a la pelota con los niños del barrio. El hijo perfecto. Nadie se imaginaba el monstruo que era cuando las puertas se cerraban. Hubo un día en que casi lo conté todo. Fue a la señora Robles, la vecina. Ella era diferente a las demás. Sin marido, vivía sola, trabajaba fuera de casa. Las otras mujeres hablaban de ella a sus espaldas. Decían que era medio rara, que no era respetable, pero ella siempre fue amable conmigo. «Jessica, mi amor, no estás bien», dijo un día, encontrándome llorando detrás de la iglesia. «¿Qué te pasa?». Abrí la boca para hablar. Las palabras estaban en la punta de mi lengua. Mi hermano, él hace cosas. Pero luego recordé a mi padre, de lo que era capaz de hacer, no solo a mí, sino a mi madre, a cualquiera que se metiera, y me callé. «No es nada, señora Robles, solo estoy triste porque me peleé con una amiga». Ella no me creyó. Pude verlo en sus ojos, pero no insistió. Años después, cuando todo ya había pasado, me buscó. «Lo sabía, Jessica, lo sabía y no hice nada. Perdóname». La perdoné, claro. ¿Qué podría haber hecho ella? En aquellos días, nadie hablaba de estas cosas. Era un secreto de familia, un tema prohibido, una vergüenza que se llevaba en silencio. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo empezó a cambiar. Senos creciendo, caderas ensanchándose. La regla que me llegó y me asustó porque nadie me había explicado nada. Mi madre me dio unos trapos viejos y dijo, «Ahora eres una señorita, ten cuidado». ¿Cuidado de qué? Ya estaba tomando todas las precauciones del mundo y no sirvieron de nada. Tony empeoró aún más con los cambios en mi cuerpo. Era como si me hubiera convertido en un trofeo aún más valioso. Las visitas nocturnas aumentaron. A veces ni siquiera esperaba a que todos durmieran. Me arrinconaba en el baño, en la despensa, en cualquier rincón oscuro de la casa. «Te estás poniendo buena», decía. «Pronto los muchachos empezarán a rondar. Pero eres mía, ¿recuerdas? Mía». Yo era un objeto, una cosa, su propiedad privada, sellada y registrada. Y lo peor es que todos parecían estar de acuerdo con esto. Mi padre siempre decía, «Tony es quien elegirá con quién te casas. Él conoce a los muchachos del pueblo, sabe quién es decente, María». Poco sabía que el único hombre que me había tocado era su propio hijo. La gota que derramó el vaso llegó en una tarde de diciembre.
Hacía un calor infernal, de esos que dejan a todo el mundo irritable. Mi padre se había ido a trabajar. Mi madre se había ido a lavar la ropa al río. Yo estaba sola en casa. No, sola con él. Ven acá, Jessica. Aprovechemos que estamos solos. Intenté correr, pero él fue más rápido. Me agarró del pelo, me arrastró al cuarto. Esta vez luché. Por primera vez en todos esos años luché. Arañé, mordí, pateé, pero él era más fuerte. Siempre fue más fuerte. ¿Crees que eres ruda ahora, Tendré que darte una lección. La lección dolió más que todas las otras veces juntas. Cuando terminó, estaba sangrando mucho. Él miró la sangre en la sábana y se encogió de hombros. Limpia eso antes de que mamá llegue a casa. Pero no lo limpié. Ni siquiera podía levantarme. Me quedé allí en ese charco rojo, deseando morir, queriendo desaparecer, evaporarme, dejar de existir. Así me encontró mi madre. Su grito todavía resuena en mis oídos. Un grito de horror, de dolor, de culpa. Ella sabía, claro que sabía. Siempre supo. Dios mío, mi niña, Dios mío, me abrazó, me acunó como cuando era un bebé. Perdona a tu madre, perdóname. Ese día algo en ella se rompió, o tal vez se arregló, no lo sé. Solo sé que me levantó, me llevó al baño, me lavó con cuidado, luego hizo un bulto con nuestra ropa. Nos vamos, dijo. ¿A dónde, mamá? No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. Pero no nos fuimos. Cuando estábamos en la puerta con las bolsas en la mano, llegó mi padre. Borracho como siempre, vio la escena, entendió de inmediato. ¿Qué tonterías son estas? Mi madre intentó explicar. Tartamudeó, lloró, suplicó, mostró la sangre, los moretones. Mi padre escuchó todo en silencio. Luego miró a Tony, que había aparecido detrás de él. ¿Es esto cierto, hijo? Tony se encogió de hombros. Jessica está inventando cosas, papá. Ya sabes cómo son las mujeres. Debe estar celosa porque conseguí novia. Y mi padre le creyó, o fingió creer, o simplemente no le importó. Le dio una bofetada a mi madre tan fuerte que la hizo caer. Deja de proteger a esta. ¿Quieres huir? Huye. Pero la muchacha se queda. Alguien tiene que cocinar y limpiar en esta casa. Mi madre me miró. Vi el momento exacto en que se rindió. Conmigo, consigo misma, con la vida. Dejó caer la bolsa al suelo y se fue al dormitorio. Nunca más volvimos a hablar de ese día. La vida siguió. Las visitas nocturnas continuaron. Mi cuerpo siguió siendo invadido. Mi alma siguió muriendo poco a poco, pero algo había cambiado. Ya no era esa muchacha asustada que mordía la almohada para no gritar. Ahora era una sobreviviente, y los sobrevivientes hacen lo que sea necesario para mantenerse vivos, incluso si por dentro han estado muertos durante mucho tiempo. Así es como funciona en una casa donde el monstruo tiene la protección del rey, donde la reina es demasiado débil para proteger a la princesa, donde los gritos son amortiguados y las lágrimas son invisibles. Así es como una niña aprende que la familia puede ser sinónimo de infierno. Y lo peor estaba por venir. El año 1965 comenzó diferente. Me desperté el primer día de enero sintiendo que me revolvía el estómago, pero no era una resaca de Año Nuevo. No celebrábamos nada en casa. Era náusea, de esas que vienen de la nada y te hacen correr al baño. Pensé que era algo que había comido. Poco sabía que esa náusea cambiaría el curso de mi vida para siempre. Enero pasó volando. La náusea continuó, especialmente por la mañana. Mi madre se dio cuenta, claro. Las madres se dan cuenta de todo, incluso cuando fingen no ver. ¿Estás comiendo comida echada a perder, muchacha? Yo negué con la cabeza. Comida echada a perder no teníamos. Apenas teníamos comida buena, mucho menos echada a perder. Fue un martes de febrero cuando me di cuenta. Mi periodo estaba atrasado, muy atrasado. Yo no le prestaba mucha atención a estas cosas. Nunca fui regular de todos modos. Pero cuando junté el atraso con la náusea, con los senos adoloridos, con ese deseo extraño de comer pepinillos con crema de cacahuate, Dios mío, no podía ser, pero lo era. Recuerdo la desesperación que sentí sentada en el suelo del baño, contando con los dedos cuántos meses habían pasado desde que no me bajaba. Diciembre no vino. Enero tampoco. Febrero ya estaba a la mitad y nada. 3 meses. 3 meses llevando eso dentro de mí.
El pánico fue tan grande que vomité ahí mismo. Esta vez no fue náusea de embarazo. Fue puro terror. 14 años. Tenía 14 años y estaba embarazada de mi propio hermano. ¿Cómo iba a decir esto? ¿A quién? Mi madre ya sabía del abuso y no hizo nada. Mi padre diría que era mi culpa, que yo seduje a Tony. ¿Qué haría cuando se enterara? Decidí ocultarlo. No había otra salida. Empecé a usar la ropa más holgada que pude encontrar. Las camisas de mi padre, los vestidos sueltos de mi madre. Me amarraba trapos alrededor de la barriga, los apretaba tanto que dolía. Cualquier cosa para disimular el volumen que empezaba a notarse. Pero el cuerpo de una niña embarazada no se puede esconder por mucho tiempo. Fue mi madre quien se dio cuenta primero, claro. Una mañana de marzo entró al cuarto mientras yo me estaba cambiando de ropa. Vio la barriga ya prominente, los senos hinchados, las estrías que empezaban a aparecer. Su cara perdió todo el color. «Jessica, mi niña, ¿estás?» Empecé a llorar. Fue la primera vez en meses que lloré de verdad. No ese llanto silencioso que había aprendido a hacer para no molestar a nadie. Sollocé tanto que apenas podía respirar. «Mamá, yo no quería esto. Te juro que no quería. Él siempre». Ella me abrazó fuerte como no me había abrazado en años. Lloramos juntas allí en el suelo frío del cuarto, dos mujeres destrozadas por la misma desgracia. «Tenemos que decirle a tu padre», dijo finalmente. La sangre se me heló en las venas. «No, mamá, por el amor de Dios, me matará». «¿Y qué quieres que haga, Jessica? Pronto ya no será posible esconderlo». Ella tenía razón. A los 4 meses ya era difícil disimular. A los 5 sería imposible. Pero el miedo era más grande que la razón. «Esperemos un poco más, solo un poco más». Ella accedió. Pobrecita. Ella también estaba aterrorizada de mi padre, pero empezó a cuidarme en secreto. Guardaba comida extra, preparaba tés de hierbas que aliviaban la náusea, me frotaba aceite en el estómago para evitar demasiadas estrías. Tony seguía viniendo a mi cuarto. Es surrealista decir esto, pero no notó nada. Los hombres pueden ser tan despistados cuando quieren serlo. Hacía lo que hacía y se iba, sin notar que mi cuerpo estaba cambiando, que yo gemía no de placer. Nunca fue placer, sino de dolor, porque todo me dolía más con el bebé creciendo dentro de mí. Llegó abril y con él mi desesperación aumentó. La barriga ya era imposible de esconder por completo. Empecé a usar un rebozo todo el tiempo, incluso con el calor abrasador de Jalisco. En la escuela inventé que tenía un problema de espalda, por eso andaba encorvada. Los maestros lo creyeron o fingieron creer. Pero en casa se volvió cada vez más difícil. Fue una noche de mayo que todo se vino abajo. Mi padre llegó más borracho de lo normal. Se peleó con mi madre por la cena fría, rompió 2 platos, le dio una patada al perro. Tony intentó calmarlo, pero ni el hijo favorito lo logró esta vez. «¿Dónde está esa Jessica?», bramó. Yo estaba escondida en el cuarto, rezando para que se olvidara de que yo existía, pero ese día no tuve suerte. Pateó la puerta, me vio acurrucada en una esquina, intentando cubrir mi barriga con el rebozo. Dio 2 pasos en mi dirección y se detuvo. Sus ojos fueron de mi cara a mi estómago, de vuelta a mi cara, de nuevo hacia abajo. «Quítate esa porquería. ¡Ya!». Con manos temblorosas me quité el rebozo. Me quedé allí, la barriga de 5 meses claramente visible bajo el vestido delgado. El silencio fue peor que cualquier grito. Él se puso rojo, morado, los ojos saliéndose de las órbitas. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, peligrosa. «¿De quién es?». Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. «¿De quién es? Estoy preguntando de quién es este hijo. Juan, cálmate». Mi madre intentó intervenir. Él la abofeteó sin siquiera mirarla. «¡Cállate!». Volvió su atención a mí. «Lo sabía. Siempre supe que no eras buena». «¿Quién fue? ¿El muchacho de la tiendita? ¿El ayudante del carnicero? ¿Cuántos fueron, eh?». Las palabras me cortaron más profundo que un cuchillo. A mis 14 años, embarazada de mi hermano, y eso fue lo que mi padre vio en mí. «Papá, ¿no fue?». «No me llames papá», escupió las palabras. «Yo no soy el padre de una...». Fue entonces cuando Tony entró al cuarto. Vio la escena
entendió de inmediato, pero en lugar de miedo o culpa, lo que vi en su cara fue ira. ¿Qué está pasando aquí? Tu hermana. Mi padre me señaló como si yo fuera un animal asqueroso. Está embarazada. Tony me miró. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. En ese segundo, él supo que yo iba a hablar. Lo vio en mi cara y decidió actuar primero. Lo sabía, dijo con calma. La vi con Miguel, el de la gasolinera, varias veces. Intenté decírtelo, pero no me creerías. Miguel, el de la gasolinera, un muchacho de 16 años que apenas me miraba, pero la sola mención del nombre fue suficiente para que mi padre explotara por completo. ¡Ese hijo de la... ¡Lo mato! Y salió por la puerta, tambaleándose, borracho, pero decidido. Tony fue detrás de él, no para detenerlo, sino para asegurarse de que la historia se mantuviera. Me quedé sola con mi madre. Ella me miró con una mezcla de lástima y desesperación. ¿Por qué no dijiste la verdad? ¿Hubiera servido de algo? Respondí, demasiado cansada para llorar. ¿Crees que él lo hubiera creído? Ella no respondió. Ambas sabíamos la respuesta. Lo que siguió fue un infierno aún peor. Mi padre fue tras Miguel, armó un escándalo enorme. La familia del muchacho estaba aterrorizada. Juraron que él nunca me había tocado. Y era verdad. Pero mi padre ya había esparcido por todo el pueblo que el de la gasolinera había abusado de la inocencia de su hija. En 2 semanas, la familia de Miguel se mudó del pueblo. Huyeron de la vergüenza, las amenazas, el chismorreo. Un muchacho inocente pagó por el crimen de mi hermano. ¿Y yo? Yo me convertí oficialmente en la vergüenza de la familia. La descarriada. La que había deshonrado el apellido Morales. Mi padre ya ni me miraba. Mi madre me cuidaba en secreto, pero siempre con esa mirada de quien carga un peso demasiado pesado. Tony, él se convirtió en el héroe, el hermano que intentó proteger el honor de la familia, el que intentó advertir al padre sobre el comportamiento inapropiado de la hermana, asqueroso. Por la noche, todavía venía a mi cuarto a veces, menos que antes, porque ahora yo era mercancía dañada, como él decía. Pero venía, y cuando venía, me susurraba al oído: «Este bebé es mío, nunca lo olvides». Junio pasó lentamente. Julio fue aún peor. Mi barriga crecía, el bebé se movía y yo me marchitaba por dentro. Dejé de ir a la escuela. Mi padre me lo prohibió. «No voy a seguir avergonzándome de ti». Estaba encerrada en casa, una prisionera llevando otra prisión en mi vientre. Las únicas salidas eran a la iglesia. Mi padre insistía en que todos vieran mi pecado, mi vergüenza. Las señoras de la iglesia susurraban, señalaban, negaban con la cabeza, en desaprobación. Me sentaba en la última banca, el rebozo cubriendo mi barriga, ahora enorme, y rezaba. No por perdón, ¿qué perdón necesitaba? Sino por fuerza, por una salida, por un milagro. En agosto, con 8 meses de embarazo, apenas podía caminar. Pies hinchados, espalda adolorida, el bebé pesando como plomo. Mi madre atendía partos en casa. Era partera en su tiempo libre, cuando no estaba lavando ropa o recibiendo golpes de mi padre. Ella me preparó para las señales, me enseñó a respirar, a soportar el dolor. Va a ser difícil, dijo. Eres muy joven, muy chiquita, pero lo lograremos. ¿Lo lograremos? Como si ella pudiera compartir el dolor del parto conmigo. Como si ella pudiera cargar conmigo el peso de dar a luz a un niño que también era mi sobrino. Fue en una madrugada de septiembre cuando empezaron los dolores. Me desperté con un retorcijón en la espalda, luego otro en la barriga, el líquido corriendo por mis piernas. Se me había roto la fuente. Llamé a mi madre suavemente. Ella vino corriendo. Evaluó la situación. «Es hoy». Las horas siguientes fueron un borrón de dolor. Mordí una tela para no gritar, para no despertar a los hombres de la casa. Mi madre hirvió agua, preparó trapos limpios, me susurró palabras de aliento. «Fuerza, mi amor, respira, eso es, así, ya casi termina». Pero no casi terminaba. El bebé venía de nalgas, no se volteaba. Mi madre sudaba tanto como yo, sus manos hábiles intentando acomodarlo. «Santa María, ayuda a mi hija». Rezaba entre los procedimientos. Fueron 16 horas de parto.
16 horas que parecieron 16 años. Cuando el bebé finalmente decidió nacer, yo ya no tenía fuerzas para pujar. Una vez más, Jessica, solo una más. Y fue en una última oleada de dolor que él nació. Un niño, pequeño pero perfecto. Pelo oscuro, piel clara. Sus ojos, cuando los abrió, eran verdes. Verdes como los de Tony. Mi madre cortó el cordón, limpió al bebé, lo envolvió en un pañal. Cuando lo colocó sobre mi pecho, sentí algo que no esperaba. Amor puro, devastador, incondicional. Esa pequeña criatura no tenía la culpa de nada. Era inocente, puro, merecía toda la protección del mundo. ¿Cómo lo vas a llamar?, preguntó mi madre. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Mi padre entró, Tony detrás de él. Vieron al bebé, me vieron a mí, exhausta y sangrando en la cama. Es un niño, afirmó mi padre. Una sombra de algo, orgullo, pasó por su cara. Desapareció rápidamente. No importa, un hijo siempre es un hijo. Pero Tony se acercó, miró al bebé, vio los ojos verdes, la mandíbula que ya mostraba signos de ser cuadrada como la suya. Él sonrió. El chamaco es guapo, dijo, y por un momento, un breve momento, vi en sus ojos algo parecido a remordimiento, culpa. No, era posesión, orgullo retorcido. Ese bebé era la prueba viviente de su poder sobre mí. Se llamará Carlos, decidió mi padre. Carlos, un nombre de hombre. Quizás no se parezca a su madre, Carlos. Mi hijo ya tenía un nombre, Carlos Morales. Sin padre en el registro porque oficialmente nadie sabía quién era. Miguel había estado fuera durante meses, así que no podían poner su nombre. Solo era mío. En los días que siguieron, la casa fue extraña. Mi padre fingía que el bebé no existía. Mi madre nos cuidó a ambos lo mejor que pudo, y Tony, él me rodeaba. Observaba al bebé mamar, cambiar pañales, dormir. A veces intentaba cargarlo, pero yo no lo dejaba. Todo mi cuerpo se tensaba cuando se acercaba. «También es mi hijo», dijo una vez en voz baja cuando estábamos solos. «No», respondí con toda la firmeza que pude reunir. «Es mío, solo mío», pero sabía que no era cierto. En esa casa, en esa familia, nada era solo mío. Ni mi cuerpo, ni mi hijo, ni mi vida. La leche tardó en subir. Carlos lloraba de hambre. Yo lloraba de desesperación. Mi madre me hacía tés, masajes, pero parecía que mi cuerpo se negaba a nutrir a ese niño que venía de tanto sufrimiento. Fue la señora Robles, la vecina, quien salvó la situación. Apareció con una lata de leche de fórmula, dijo que le había sobrado de sus nietos. Una mentira, claro. Ella la había comprado, pero la presentó de una manera en que mi padre no podía negarse sin parecer peor de lo que ya era. «Acéptalo, Juan. Es por el niño. Él no tiene la culpa de nada». Y así Carlos sobrevivió sus primeros meses. Fórmula donada por la vecina. Ropa que misteriosamente aparecía en la puerta, una cobijita por aquí, un chupón por allá. El pueblo lo sabía, todos lo sabían, y algunos, pocos, intentaron ayudar como pudieron, pero la situación en casa solo empeoró. Mi padre bebía más, golpeaba más. Mi madre se marchitaba visiblemente y Tony empezó a hacer planes. Cuando el chamaco crezca, será como yo, decía. Le enseñaré todo. Será mi socio, de mi sangre. El terror que sentí al escuchar eso fue peor que toda la violencia que había sufrido. Mi hijo. ¿Él quería convertir a mi hijo en un monstruo como él? No. De ninguna manera. Moriría antes de permitir que eso sucediera. Y fue entonces cuando empecé a planear nuestra fuga, sola a los 15 años con un bebé de pocos meses, sin dinero, sin a dónde ir, pero tenía que intentarlo. Por Carlos, por el niño inocente que merecía una oportunidad de ser diferente, de ser mejor, de ser libre. El problema era cómo escapar de una prisión donde tus carceleros duermen en el cuarto de al lado. Cómo proteger a un niño cuando tú misma todavía eres una niña. Cómo encontrar la salvación cuando el mundo entero te ha dado la espalda.
La respuesta vendría de la manera más inesperada posible y cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero eso te lo cuento después. El plan de huir seguía martillando en mi cabeza día y noche. Carlos ya tenía 3 meses, bebía bien del biberón, dormía casi toda la noche. Pero, ¿cómo iba una muchacha de 15 años, sin un peso en el bolsillo, a lograr huir con un bebé? ¿A dónde ir? ¿Con qué dinero? Fue en diciembre cuando reuní el coraje para mi primer intento. Mi padre se había ido a trabajar. Tony se había ido a jugar a la pelota. Mi madre estaba en el patio trasero tendiendo ropa. Tomé a Carlos, lo envolví en una cobija, puse en una bolsa de mandado su poca ropa y una lata de fórmula. Ni siquiera tenía una maleta. Iba a irme como una indigente. Llegué a la reja. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. Un paso en la banqueta. 2, 3. Fue entonces cuando escuché la voz de mi padre. ¿A dónde crees que vas? Él no se había ido a trabajar. Estaba escondido, esperando, como si supiera que lo intentaría. Me di la vuelta lentamente, Carlos pegado a mi pecho. Yo estaba llevando al bebé a tomar un poco de aire. La bofetada llegó antes de que terminara la frase. Caí sentada en la banqueta protegiendo a Carlos con mi cuerpo. Él empezó a gritar, asustado, llorando. Pensaste que ibas a huir con el bastardo, ¿verdad? Me arrastró de regreso a la casa por el pelo, cerró la puerta con llave, se llevó la llave. A partir de ese día, me convertí en una prisionera oficial. Ni siquiera podía ir al patio trasero sin supervisión. Enero de 1966 llegó caluroso y sofocante. Carlos crecía, se parecía más a Tony cada día, los mismos ojos verdes, la misma mandíbula cuadrada. Era mi bendición y mi maldición. Amaba a ese niño más que a mi propia vida. Pero cada rasgo familiar era un recordatorio del horror que había vivido. Tony empezó a interesarse más en el niño. Quería cargarlo, hacerle caras, jugar, me daba asco, pero no siempre podía evitarlo. Mi padre lo apoyaba. Deja que el tío cuide a su sobrino. Es bueno tener una figura masculina cerca. Figura masculina. Si supiera qué clase de figura era esa. Una tarde, escuché a Tony hablar con un amigo. Cuando el chamaco crezca, será mi compadre. Le enseñaré todo lo que sé. Mujeres, trago, parranda. Será un hombre de verdad, no un criado por una mujer. Me congelé. No solo hablaba de enseñarle a Carlos a jugar a la pelota o a pescar. Hablaba de convertir a mi hijo en otro depredador, otro monstruo. No, nunca. Preferiría morir, preferiría matar antes que permitir que eso sucediera. Fue una noche de febrero cuando lo intenté de nuevo. Esta vez fui más inteligente. Esperé a que todos cayeran en un sueño profundo. Tomé el cuchillo de la cocina, forcé la ventana del cuarto lentamente sin hacer ruido. Pasé a Carlos primero, luego me apretujé por la abertura. Ya casi llegaba a la calle cuando el perro del vecino empezó a ladrar. Despertó a todo el barrio. Luces encendiéndose, gente asomándose. Mi padre apareció en la puerta en calzones y chanclas, furioso. ¡Agárrenla! Corrí. Con Carlos en mis brazos, descalza, corrí como nunca. ¿Pero a dónde? No conocía a nadie. No tenía familia aparte de esa. Todas las calles oscuras parecían iguales. El bebé lloraba. Yo lloraba. La desesperación se apoderaba de mí. Terminé escondiéndome detrás de la iglesia. Me agazapé allí, rezando por el amanecer, por una solución, por un milagro. Pero ningún milagro llegó. Mi padre vino con Tony y 2 amigos. Me encontraron fácilmente. Los pueblos pequeños no tienen muchos lugares para esconderse. La paliza que recibí esa vez casi me mata. Me golpearon hasta que me desmayé. Desperté 2 días después, toda amoratada. Apenas podía abrir los ojos. Estaban tan hinchados. La próxima vez te mato, prometió mi padre, y al bastardo contigo. No lo dudé. El odio en sus ojos era real, palpable. Si volvía a intentar huir, despertaría en un ataúd, si es que despertaba. Marzo pasó, abril también. Vivía como un fantasma en esa casa. Cuidaba a Carlos, hacía los quehaceres de la casa, recibía golpes cuando me salía de la línea. Tony seguía visitándome por la noche cuando le daba la gana. Menos que antes, ahora yo era usada, dañada, pero él seguía viniendo.
Sigue siendo mía, decía. No importa cuántos hijos tengas. ¿Hijos? ¿En plural? El terror de quedar embarazada de nuevo me consumía. Pero, ¿qué podía hacer? Cerrar la puerta con llave no servía. Él la rompía. Gritar no funcionaba. Me golpeaban más. Defenderme era imposible. Él era más fuerte. Fue en mayo cuando conocí a Rosa, una muchacha de mi edad que empezó a asistir a la iglesia. Había venido de la Ciudad de México con su familia. Su padre era un banquero transferido, diferente a todos en el pueblo. Ella usaba pantalones, decía groserías, fumaba en secreto. Al principio me asustó, luego me fascinó. Era todo lo que yo quería ser, libre, valiente, dueña de sí misma. Empezamos a hablar después de misa. Ella no me juzgaba, no susurraba a mis espaldas como las demás. ¿Cuántos años tiene tu hijo?, preguntó un día. 8 meses. ¿Y el padre? No hay padre. Ella me miró de esa manera que solo otra mujer entiende. Siempre hay un padre. La pregunta es si vale la pena hablar de él. Yo no hablé, pero creo que ella lo entendió de todos modos. Empezó a aparecer por mi casa con excusas tontas, pidiendo prestado un libro, pidiendo una receta. A mi padre no le gustaba. Esa no es una muchacha decente, pero mi madre defendía las visitas. Era bueno tener compañía, decía. Lo que nadie sabía era que Rosa me estaba ayudando a planear. Tenía contactos en la Ciudad de México, nuevas casas de seguridad, lugares para mujeres como yo, lugares que aceptaban madres solteras donde no hacían preguntas. Pero necesitas dinero para el boleto, explicó, y algo para mantenerte hasta que encuentres un trabajo. Dinero, siempre el maldito dinero. ¿De dónde iba a sacar dinero una muchacha encerrada en casa? La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Junio llegó con los preparativos para las fiestas patrias del pueblo. Fuegos artificiales, desfile, carne asada. Mi padre decidió que la familia participaría. Apariencias, siempre apariencias. Me obligó a usar un vestido de cuadros, me puso un listón en el pelo. Carlos estaba en mis brazos con un trajecito patrio. En la celebración, mientras mi padre bebía con sus amigos y Tony bailaba con las muchachas, logré un momento a solas. Me senté en una banca lejos de todos, meciendo a Carlos, que estaba inquieto con el ruido. Fue entonces cuando se acercó la esposa del presidente municipal, la señora Laura Sánchez. Rica, elegante, sin hijos. Todos sabían que sufría por no poder tener bebés. ¿Puedo cargarlo un ratito?, preguntó, mirando a Carlos con esa cara de quien se muere de ganas. La dejé. Ella lo tomó con tanto cuidado, tanta ternura. Carlos, que era tímido con los extraños, se calmó de inmediato. Incluso sonrió. «Es hermoso», susurró. «Tan hermoso». Nos quedamos allí en silencio. Ella meciendo a mi hijo, yo pensando en la vida. De repente ella allí habló. «Debe ser difícil, tan joven, sola». «Lo es», le dije. No tenía fuerzas para fingir. «Si necesitas ayuda, lo que sea». La miré a los ojos. Vi bondad allí. Bondad de verdad, no la caridad falsa de las señoras de la iglesia. «¿Habla en serio?» «Muy en serio». Y así comenzó. La señora Sánchez empezó a ayudarme en secreto. Me enviaba paquetes de ayuda, ropa para Carlos, a veces dinero, siempre discreta, siempre a través de terceros. Mi padre pensaba que era caridad de la iglesia. Con el dinero que me daba, empecé a ahorrar para mi fondo de escape. Escondía los billetes en el forro del colchón, entre los pañales, en cualquier rincón que creía seguro. Peso a peso, billete a billete, julio pasó volando. Carlos ya gateaba, balbuceaba sus primeras palabras. Mamá fue la primera. Lloré tanto cuando lo dijo. Era la prueba de que, a pesar de todo, yo era una madre de verdad, no solo la muchacha que dio a luz. Agosto trajo otro intento frustrado. Esta vez ni siquiera llegué a salir de casa. Tony me atrapó haciendo la maleta por la noche. ¿Te vas de viaje, hermanita?, preguntó con esa sonrisa cínica. Carlos tiene fiebre, iba a llevarlo a la clínica. Mentirosa. Se acercó, me arrinconó contra la pared. ¿Sabes lo que les pasa a los mentirosos?
su mano en mi cuello, apretando, no lo suficiente para matar. Solo para recordarme que podía. Si vuelves a intentar huir, no será papá quien te mate, seré yo. Y el bastardo. Bueno, siempre podemos hacer otro, ¿verdad? La amenaza a Carlos fue lo que me rompió. Podía soportar cualquier cosa, pero no perder a mi hijo. Guardé la maleta, desmantelé el plan por ahora. Septiembre llegó, y con él el primer cumpleaños de Carlos. Hice un pastel sencillo con la harina que tenía. Cantamos feliz cumpleaños en voz baja. A mi padre no le gustaba el alboroto. El niño aplaudió con las manos. Se untó la cara con betún. Por un momento, un breve momento, fuimos solo una madre y un hijo celebrando la vida. Pero la realidad volvió rápidamente. Esa noche, Tony bebió demasiado. Entró a mi cuarto tambaleándose, apestando a tequila. Hoy hace un año, dijo, mirando a Carlos, durmiendo en la cuna improvisada. 1 año desde que nació mi hijo. Él no es tu hijo, se rió. Una risa fea, sin humor. No, míralo bien. Los ojos, la mandíbula, es idéntico a mí. Sal de mi cuarto. Tu cuarto. Más risas. Nada aquí es tuyo. Ni el cuarto, ni el hijo. Tú eres mía. ¿Lo olvidaste? Él me agarró. Intenté luchar, pero él era fuerte. Estaba borracho, violento. Carlos se despertó con el alboroto. Empezó a llorar. ¡Cállalo!, gruñó Tony. Me solté, corrí a la cuna, mecí a Carlos, desesperada por calmarlo. Detrás de mí sentí que Tony se acercaba. Qué bueno verlos juntos, madre e hijo, mi familia. ¿Su familia? La bilis me subió por la garganta. Abracé más fuerte a Carlos como si pudiera protegerlo con mi cuerpo. Un día, Tony continuó, la voz arrastrada por el alcohol. Un día, se lo diré, le diré quién es su verdadero padre, y entonces los 3 seremos una verdadera familia. Esa fue la gota que derramó el vaso. Allí, en ese momento, con mi hijo en mis brazos y ese monstruo a mi espalda, tomé una decisión. Iba a huir, incluso si me costaba la vida. Pero iba a sacar a Carlos de allí, iba a salvarlo de ese infierno. Lo que no sabía era que la oportunidad estaba más cerca de lo que imaginaba, y llegaría de la manera más trágica posible. Octubre comenzó diferente. Mi padre estaba extraño, más callado, bebiendo menos. Al principio pensé que era solo cosa mía, pero mi madre también lo notó. «Juan está raro», comentó un día, lavando platos. «Está cansado, no tiene apetito». Era verdad. El hombre que siempre había sido un toro, fuerte y bruto, parecía marchitarse, piel amarillenta, ojos hundidos, pero nadie decía nada. En nuestra casa, mostrar preocupación era señal de debilidad. Fue en una mañana de octubre cuando todo cambió. Me desperté con gritos que venían del cuarto de mis padres. Corrí hacia allá con Carlos en mis brazos. Mi padre estaba tirado en el suelo, convulsionando, espuma saliendo de su boca, todo su cuerpo rígido. Mi madre arrodillada a su lado, intentando sujetarlo. «¡Pide ayuda!», gritó. Tony apareció, asustado. Por primera vez en mi vida vi miedo de verdad en sus ojos. Corrió a llamar al boticario. Era lo más parecido a un médico que teníamos en ese entonces. Pero no sirvió de nada. Para cuando el señor Guzmán llegó con su maletín de medicinas, mi padre había dejado de echar espuma, de moverse, de respirar. «Ataque al corazón», diagnosticó el boticario. «Masivo, nada se pudo hacer. Muerto». Mi padre estaba muerto. El hombre que me aterrorizó toda mi vida, que permitió todo el abuso, que me llamó, y muerto allí, en el suelo del dormitorio, en pijama y pantuflas. Yo debería sentir algo, tristeza, alivio, lo que fuera, pero solo sentí vacío, un vacío enorme, como si un peso que había estado cargando durante años hubiera desaparecido de repente, y no supiera cómo caminar sin él. El velorio fue esa misma tarde en un pueblo pequeño y caluroso. No se podía esperar. La casa se llenó de gente, parientes que nunca había visto, amigos del bar, colegas de la fábrica, todos lamentando, todos fingiendo que Juan Morales había sido un buen hombre. Era estricto, pero justo, decían. Cuidaba a su familia, un trabajador honesto. Mentiras, pero mentiras que todos preferían creer. Tony se convirtió en el hombre de la casa de la noche a la mañana, recibió las condolencias, organizó el funeral, tomó las decisiones. Vi en su cara el orgullo de asumir el puesto de su padre.
El nuevo jefe, el nuevo dueño, fue en el cementerio, observando cómo bajaban el ataúd, cuando me di cuenta. La muerte de mi padre significaba una cosa, una oportunidad, quizás la única que tendría. El hombre que me encarceló, que me vigiló, que me amenazó con matarme si huía, ya no existía. Miré a Tony al otro lado de la tumba. Estaba abrazando a mi madre, interpretando el papel del hijo devoto, pero sus ojos se encontraron con los míos. Y en medio del luto, de todo el teatro, él sonrió. Una sonrisa pequeña, discreta. Solo para mí, la sonrisa lo decía todo. Ahora yo estoy a cargo. Ahora eres aún más mía. Pero él no sabía que en ese mismo momento, viendo caer la tierra sobre el ataúd de mi padre, yo estaba planeando mi libertad. Nuestra libertad, la mía y la de Carlos. La muerte de mi padre no fue una tragedia, fue un milagro. El milagro por el que había rezado durante tanto tiempo. Los primeros días después del funeral fueron un caos. Gente entrando y saliendo de la casa, trayendo comida, dando el pésame. Mi madre andaba por la casa como alma en pena, sin saber qué hacer sin su marido para que la mandara. Tony andaba pavoneándose, haciendo el papel de jefe de familia, recibiendo los papeles de la herencia, firmando documentos. Pero yo no perdía el tiempo. Mientras ellos lidiaban con la burocracia de la muerte, yo estaba planeando la vida. Rosa apareció al tercer día, con su forma de no importarle las convenciones. ¿Así que vas a aprovechar la oportunidad? Miré a Carlos jugando en el suelo, 14 meses ya, caminando con esas patitas tambaleantes, diciendo palabras sueltas. Mi niño hermoso, inteligente, que merecía algo mejor que esa casa maldita. Sí, lo estoy haciendo, pero necesito ser inteligente. ¿Cuándo? Pronto, antes de que se apodere de todo para siempre. El plan era simple, esperar a que se leyera el testamento, tomar mi parte, porque tenía derecho a algo, siendo hija, y desaparecer. Rosa ya había hablado con una prima en la Ciudad de México que rentaba cuartos a muchachas jóvenes. No era ideal, pero era un comienzo. El problema comenzó cuando el abogado leyó el testamento. Sí, mi padre tenía un testamento. ¿Y adivina qué? Le dejó todo a su hijo varón. Todo. La casa, el terreno, los ahorros. Para mí y mi madre solo el derecho a vivir allí mientras Tony lo permitiera. Pero eso no es justo. Mi madre finalmente encontró el coraje para quejarse. El abogado se encogió de hombros. La ley lo permite. Su esposo podía disponer de sus bienes como quisiera. Vi la sonrisa triunfante en la cara de Tony. Ahora era oficial. Él era el dueño de todo. De todos. De mí. Esa noche, acostada en la cama con Carlos durmiendo a mi lado, la desesperación me golpeó fuerte. Sin dinero, ¿cómo iba a huir? El boleto de autobús a la Ciudad de México era caro. Necesitaba comida para el viaje, fórmula para Carlos, un lugar donde quedarme una vez que llegara. Fue entonces cuando recordé a la señora Sánchez, la esposa del presidente municipal. Ella había dicho que ayudaría si era necesario. ¿Seguía siendo válida la oferta? Al día siguiente, inventé que necesitaba ir a la farmacia a comprar medicinas para Carlos. Era una mentira, pero mi madre me dejó ir. Estaba tan perdida sin su marido que ya no preguntaba nada. Corrí a la casa del presidente municipal. Una mansión enorme, jardín impecable, barda alta. Llamé a la reja, el corazón en la boca. ¿Y si no quería recibirme? ¿Y si se había arrepentido de la oferta? Pero ella vino, hermosa como siempre, vestido de seda, sonrisa amable. Jessica, qué sorpresa, supe lo de tu padre, mis condolencias. Gracias, señora Sánchez. Yo necesito hablar con usted. Ella vio la desesperación en mi cara. Pasa, querida, hablemos. En la lujosa sala, con Carlos en mi regazo, mirando maravillado las decoraciones de cristal, le conté todo, no los detalles escabrosos. Todavía no tenía el coraje para eso, pero lo esencial, que necesitaba irme de esa casa, que no tenía a dónde ir, que temía por el futuro de mi hijo. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo sospechaba. Pueblo chico, una siempre sospecha. Pero nunca tuve pruebas. Nunca supe cómo ayudar. Ahora puede. Por favor, solo necesito dinero para un boleto, para empezar de nuevo. Ella se quedó pensativa.
Después de un tiempo que pareció eterno, habló. Puedo hacer algo mejor que eso. Tengo una amiga en Guadalajara, dueña de una casa de huéspedes familiar. Necesita ayuda en la cocina. Ofrece cuarto y comida. No es mucho, pero es un trabajo honesto y un lugar seguro. Guadalajara. La capital de Jalisco, lo suficientemente lejos de San Pedro Tlaquepaque como para nunca volver a cruzarme con Tony. Mi corazón se aceleró con esperanza. Acepto lo que sea. La llamaré hoy mismo. ¿Y el boleto? Considéralo un regalo. Casi lloré de gratitud. Pero la señora Sánchez no había terminado. Hay una condición, Jessica. Te vas y no vuelves. No escribes. No envías noticias. Corta todo contacto. Es por tu seguridad y por la mía. Mi esposo no puede saber que te ayudé. ¿Entiendes? Entendí. Claro que entendí. Al presidente municipal no le gustaría saber que su esposa ayudó a la muchacha caída del pueblo a escapar. Podría manchar la reputación de la familia. Lo prometo, nadie lo sabrá nunca. Salí de allí con el corazón ligero por primera vez en años. Tenía un plan, tenía ayuda, tenía esperanza. Solo necesitaba actuar rápido antes de que Tony notara algo. Los días siguientes fueron de preparación cuidadosa. Separé lo esencial. Ropa para Carlos, documentos, el poco dinero que tenía escondido, todo cabía en una maleta de viaje, una vida entera en una maleta. Rosa ayudó como pudo. Averiguó los horarios de los autobuses, la mejor ruta, dónde hacer escalas. Me enseñó a usar la caseta telefónica, cómo pedir información, cosas básicas que nunca había necesitado saber. Es diferente en las ciudades grandes, explicó. Hay que ser viva, no confiar en cualquiera. La fecha señalada llegó, 3 de noviembre de St. 6. El autobús salía al Spans Day a las 4 de la mañana. La señora Sánchez envió el dinero del boleto con Rosa junto con una carta de recomendación para su amiga en Guadalajara. La noche anterior apenas dormí. Me quedé mirando a Carlos, memorizando cada detalle. El pelo castaño claro, la nariz respingada, las manitas regordetas. Mi hijo, mi tesoro, que iba a conocer el mundo más allá de esas 4 paredes. A las 3 de la mañana me levanté lentamente. Vestí a Carlos mientras aún dormía, tomé la maleta, me hice la señal de la cruz. La casa estaba en silencio, mi madre roncando suavemente en su cuarto. Tony había salido. Era viernes, su noche en el burdel del pueblo. Caminé por la sala de puntillas. Cada crujido de la tabla del piso parecía un trueno. Carlos se movió en mis brazos, balbuceó. Lo callé suavemente, meciéndolo. Ya casi llegaba a la puerta cuando escuché. ¿De verdad te vas? Me congelé. Me di la vuelta lentamente. Mi madre estaba allí, parada en la puerta de la cocina, con su viejo camisón, el pelo revuelto, los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, lo sé, siempre lo he sabido todo. Su voz era un susurro roto, pero nunca tuve el coraje. Tu padre tenía miedo. ¿Por qué no me protegiste? La pregunta salió antes de que pudiera contenerme. Años de dolor en una frase. Ella bajó la cabeza. Porque soy débil. Siempre lo he sido. Pero tú no. Tú eres fuerte, Jessica. Más fuerte de lo que yo jamás seré. Nos miramos en la oscuridad. Madre e hija. 2 destinos opuestos. Vete, dijo finalmente. Vete y no mires atrás. Cuida a ese niño. Dale la vida que te mereces. Me acerqué, besé su cara, piel arrugada, olor a jabón lirio, sabor a lágrimas. Adiós, mamá. Adiós, mi hija. Salí por la puerta sin mirar atrás. El aire del amanecer era frío, cortante. Carlos se acurrucó contra mi pecho, volviendo a dormirse. Caminé rápidamente por las calles desiertas. Cada paso me llevaba más lejos de esa casa, de esa vida, de esa pesadilla. La estación de autobuses era pequeña, mal iluminada. Rosa ya estaba allí, fiel hasta el final. Pensé que ya no venías. Casi no, mi madre. Ella sabe, siempre supo. Rosa asintió. Entre mujeres, algunas cosas no necesitan ser dichas. El autobús llegó bufando, soltando humo negro. El chofer, un viejito panzón, tomó mi boleto sin mirar. Guadalajara, ¿eh?
Viaje largo. 18 horas si no nos descomponemos en el camino. 18 horas. Casi un día entero alejándome del infierno, acercándome a quién sabe qué, pero cualquier cosa era mejor que quedarme. Subí los escalones con dificultad, equilibrando a Carlos y la maleta. El autobús estaba casi vacío, media docena de pasajeros durmiendo, las cabezas balanceándose al ritmo de la carretera. Elegí un asiento en la parte de atrás, cerca de la ventana. Acomodé a Carlos, que ahora estaba despierto, mirando todo con curiosidad de bebé. Rosa se acercó a despedirse. «Cuídalo y cuídate». «Lo haré. Cuando llegues allá, olvídate de este lugar, olvídate de todo, empieza de cero». Como si fuera tan fácil. Ella me tomó de la mano. «No es fácil, pero es necesario. Te mereces ser feliz, Jessica. Ambos se lo merecen». El chofer tocó la bocina. «Vámonos. Tengo un horario que cumplir». Rosa bajó corriendo. Me saludó con la mano desde la banqueta mientras el autobús arrancaba. Yo le devolví el saludo, los ojos ardiendo con lágrimas no derramadas. El autobús tomó velocidad, dejando atrás las casitas conocidas. La iglesia donde sufrí en silencio, el panteón donde mi padre se estaba pudriendo, la plaza donde nunca jugué, San Pedro Tlaquepaque desapareciendo en la oscuridad, convirtiéndose en recuerdo, convirtiéndose en pasado. Carlos señaló la ventana, asombrado por las luces que pasaban rápidamente. «Mira, mamá, mira». «Sí, mi amor, nos estamos yendo lejos, muy lejos». Él aplaudió con las manos, feliz con la aventura. Tan chiquito, tan inocente. No tenía idea del infierno que dejábamos atrás, del monstruo que dormía en esa casa y que despertaría en unas horas para descubrir que su presa había escapado. Me imaginé la cara de Tony cuando viera el cuarto vacío, la ira, el odio, pero también el alivio. Ahora no tendría que compartir la herencia ni mantener al bastardo de su hermana. Sí, estaría furioso al principio, pero luego encontraría otra víctima. Los hombres como él siempre lo hacen. El pueblo estaba lleno de muchachas indefensas, de padres pasivos, de madres débiles. Pero yo ya no era una de ellas. La carretera se extendía por delante, una cinta de asfalto que cortaba los campos. El sol empezaba a salir, pintando el cielo de rosa y naranja. Carlos dormía en mi regazo, respiración suave, su manita aferrada a mi blusa. 18 horas. 18 horas para dejar atrás a Jessica Morales y nacer otra persona. Alguien sin pasado, sin trauma, sin miedo, alguien que pudiera empezar de nuevo. Descansé mi cabeza contra la ventana, viendo el paisaje cambiar. Campos escasos, pueblitos pobres, gasolineras aisladas, el Bajío pasando ante mis ojos, tan grande, tan lleno de posibilidades. En Guadalajara nadie me conocía, nadie conocía mi historia. Podía inventar cualquier cosa, viuda de guerra, muchacha de pueblo buscando suerte, madre soltera común y corriente, cualquier cosa menos la verdad. La verdad se quedaría enterrada en San Pedro Tlaquepaque junto con mi padre, junto con mi inocencia, junto con la muchacha que fui y que nunca volvería a ser. Carlos se movió, balbuceó, le di el pecho. Todavía lo amamantaba, más por consuelo que por hambre. Él succionó ávidamente, los ojos verdes mirándome con absoluta confianza. Verdes como los de su padre, pero eso ya no importaba. Eran solo ojos, ojos hermosos de mi hermoso hijo que crecería libre, feliz, sin saber nunca de dónde venía. El autobús se balanceaba, el motor rugía, las horas pasaban, paradas rápidas en pueblitos cuyos nombres ni siquiera sabía. Gente subiendo y bajando, vidas cruzándose por momentos. En una de las paradas bajé para usar el baño. Mujer sola con bebé siempre llama la atención. Una señora mayor se ofreció a cargar a Carlos mientras yo iba. Gracias, pero lo llevaré conmigo. Nunca, nunca más lo dejaría solo con extraños. Nunca más confiaría ciegamente. Había aprendido de la peor manera que el peligro vive donde menos lo esperas. De vuelta en el autobús, comí el almuerzo que Rosa había preparado. Sándwich, un plátano, agua en una botellita. Comida sencilla, pero con sabor a libertad. La tarde cayó, la noche llegó. Carlos durmió la mayor parte del viaje, despertando solo para mamar o cuando el autobús se sacudía demasiado.
Yo no dormí, no podía. Cada kilómetro era una victoria. Cada pueblo pasado, un alivio. Finalmente, era casi medianoche cuando el chofer anunció: próxima parada, Central de Autobuses de Guadalajara. Los que bajan, preparen sus cosas. Guadalajara. Habíamos llegado. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad. Grandes bloques de concreto, calles anchas iluminadas, un mundo completamente diferente al que conocía. Respiré hondo. La nueva vida comenzaba ahora. Sin mirar atrás, como dijo Rosa, sin miedo, como mi madre nunca pudo. Solo Carlos y yo contra el mundo. El autobús se detuvo. Bajé con las piernas temblorosas, el cuerpo adolorido por el viaje. Carlos se despertó con el movimiento, miró a su alrededor, asustado por tanta luz, tanto ruido. Está bien, mi amor, hemos llegado. La estación de autobuses era enorme comparada con la de San Pedro Tlaquepaque. Gente por todas partes, autobuses yendo y viniendo, vendedores gritando. Me sentí perdida, pequeña pero también invisible. Perfecto. Era exactamente lo que necesitaba para desaparecer entre la multitud. Busqué un teléfono público, marqué el número que me había dado la señora Sánchez. Una voz femenina respondió: Casa de Huéspedes, La Buena Esperanza. Hola, ¿está la señora Elena? Me envió la señora Sánchez. Jessica Morales. Oh, sí, te estaba esperando. Ven, querida, toma un taxi, dale al chofer esta dirección. ¿Un taxi? Nunca había tomado un taxi en mi vida, pero aprendí rápido. Las ciudades grandes te enseñan a la mala. El chofer, un hombre amable de mediana edad, me ayudó con el equipaje. ¿Primera vez en Guadalajara? Sí, te va a gustar. Ciudad nueva, llena de oportunidades. Oportunidad. Era todo lo que necesitaba. La casa de huéspedes estaba en una zona residencial, un edificio sencillo, pero limpio. La señora Elena esperaba en la puerta, una mujer de unos 50 años, pelo gris recogido, delantal a cuadros. Debes estar cansada. Pasa, he preparado una habitación. La habitación era pequeña, pero tenía lo esencial. Una cama individual, una cuna improvisada para Carlos, un tocador, un espejo. Lujo comparado con lo que yo conocía. La cocina está en la planta baja. Empiezas mañana, ¿de acuerdo? Sí, puedo. Claro que puedo. Excelente. Hay 3 comidas al día para los huéspedes. Desayuno a las 6, almuerzo al mediodía, cena a las 7, el pago es semanal, más cuarto y comida. Yo asentía todo. Trabajaría lo que fuera necesario. Esa primera noche en Guadalajara, acostada en la cama extraña con Carlos, durmiendo plácidamente en la cuna a mi lado, finalmente me permití llorar. Llorar de alivio, de miedo, de esperanza, por todo lo que había vivido y todo lo que me quedaba por vivir. Afuera la ciudad dormía, ciudad planeada, moderna, llena de promesas, donde nadie me conocía, donde mi pasado no existía, donde podía ser cualquiera. Elegí ser Jessica Guzmán. Nombre común, sin historia. Joven viuda, esposo muerto en un accidente de trabajo. Una entre miles de migrantes que llegaban cada día a la capital en busca de una vida mejor. Y era verdad de alguna manera. Yo estaba migrando. Yo buscaba una vida mejor. Solo que no por un esposo muerto. El pasado se quedó en San Pedro Tlaquepaque. El futuro comenzó allí. En esa pequeña habitación apretada, en esa ciudad extraña, con mi hijo en brazos y la libertad al alcance. No sería fácil, pero sería nuestra. Y eso era suficiente. Guadalajara fue mi salvación y mi desafío. Los primeros meses en la casa de huéspedes de la señora Elena fueron difíciles, pero de una manera diferente. Ya no era el terror de antes. Era la dureza del trabajo honesto, de la rutina pesada, pero una que era libre. Me despertaba a las 5 de la mañana, dejaba a Carlos durmiendo, la señora Elena lo cuidaba mientras yo trabajaba, y me iba a la cocina. El desayuno para 15 huéspedes no era broma. Tostadas, huevos fritos, café recién hecho. Luego limpiaba todo, preparaba el almuerzo, frijoles, arroz, carne, limpiaba de nuevo, preparaba la cena. Entre medias, corría a amamantar a Carlos, cambiar pañales, darle atención, pero ¿sabes qué?
era bueno, era agotador, era sudoroso, pero era mío. Nadie me tocaba sin permiso, nadie invadía mi cuarto, nadie me llamaba. Yo solo era Jessica, la cocinera, la joven callada pero trabajadora. Carlos creció fuerte. Al año y medio ya corría por la casa de huéspedes jugando con los huéspedes. Era la alegría del lugar. La señora Elena se derretía por él. Las camareras se peleaban por jugar con él. Por primera vez, mi hijo tuvo una familia. Rara, improvisada, pero una familia. 1967 pasó volando. Ahorré cada peso. El sueño era dejar la casa de huéspedes, rentar un lugarcito solo para nosotros, por diminuto que fuera, pero nuestro, donde pudiera criar a Carlos a mi manera, lejos de miradas curiosas, de preguntas incómodas. Fue en 1968 cuando mi vida dio otro giro. Un nuevo huésped apareció en la casa de huéspedes. El señor Ricardo, un funcionario jubilado, viudo reciente, un hombre de unos 60 años, educado, callado, se quedaba allí por semanas, luego desaparecía, luego regresaba. Notó a Carlos. Era difícil no notarlo. Un niño de 2 años, inteligente, hablador, ojos verdes que llamaban la atención. Empezó a traerle pequeños regalos. Un carrito de juguete por aquí, un librito por allá. Yo le agradecía, pero mantenía mi distancia. Los hombres que parecían demasiado amables siempre me ponían en guardia. Pero el señor Ricardo era diferente. No intentó nada. Solo hablaba, contaba historias, jugaba con Carlos. Poco a poco bajé la guardia. Él me habló de su esposa que murió de cáncer, de sus hijos que vivían lejos, de la soledad que le pesaba. «Me recuerdas a mi hija», dijo un día. La misma fuerza, la misma determinación. Una tarde, Carlos se cayó jugando y se raspó la rodilla. Lloró tanto que nada lo consolaba. El señor Ricardo apareció con un botiquín. «Yo fui paramédico del ejército», explicó, limpiando la herida. «Sé cómo cuidar esto». Mientras cuidaba a Carlos, hablándole para distraerlo, cantándole una cancioncita tonta, algo cambió en mí. Vi allí no a un hombre peligroso, sino a un abuelo, a alguien que también necesitaba familia. La amistad creció lentamente. Él venía a la cocina, ayudaba a pelar papas mientras hablábamos. Él hablaba de los tiempos de la presidencia de López Mateos, del movimiento estudiantil, de las esperanzas de un nuevo país. Yo escuchaba, aprendía, soñaba. Un día me hizo la propuesta. «Jessica, tengo una casa en Coyoacán. Ha estado vacía desde que murió mi esposa. Demasiado grande para mí solo. ¿Qué te parece si tú y Carlos viven allí? No es un favor. Tú te encargas de la casa, cocinas y yo pago un salario justo». Mi corazón se aceleró. ¿Una casa? ¿Dejar la casa de huéspedes? Parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Pero qué dirá la gente? Él se rió. «Que digan lo que quieran. Soy demasiado viejo para preocuparme por los chismes. Tú necesitas una casa. Yo necesito compañía. Es un negocio, no un romance». Lo pensé mucho. Hablé con la señora Elena, quien aprobó de inmediato. «Ricardo es un hombre decente, Jessica. Nunca lo he visto faltarle el respeto a nadie». Acepté. En marzo de 1969 nos mudamos a su casa. Era una casa de pueblo sencilla, pero espaciosa. 3 habitaciones, patio, todo impecable. Carlos tuvo una habitación propia por primera vez en su vida. La rutina era tranquila. Yo me encargaba de la casa, preparaba las comidas. El señor Ricardo salía temprano, regresaba al final de la tarde. Hablamos en la cena, luego cada uno a su rincón, respeto mutuo, distancia sana. Pero los niños no conocen esos límites. Carlos adoptó al señor Ricardo como su abuelo. Abuelo Ricardo, lo llamaba. Seguía al viejito por toda la casa, le pedía historias, le mostraba dibujos y el señor Ricardo, bendito sea, se derretía por completo. Fue él quien le enseñó a Carlos a andar en bicicleta, quien lo llevó al parque por primera vez, quien le explicó sobre los aviones que pasaban. «Mira ahí, Charlie, ese grande es un Boeing». Viéndolos a los dos juntos, mi corazón se encogía. Esto es lo que la familia debería ser. Afecto sin malicia.
Cuidado sin segundas intenciones. Todo lo que faltó en mi infancia, mi hijo lo estaba teniendo. 1970 trajo cambios. El señor Ricardo enfermó, problema cardíaco. Empecé a cuidarlo más de cerca. Medicina a la hora, dieta especial, reposo forzado. Él se quejaba, pero obedecía. Eres peor que un sargento. Bromeaba. Es por tu bien. Lo sé, por eso lo aguanto. Una tarde en el hospital, después de un susto mayor, él me tomó la mano. Jessica, necesito pedirte algo. Si algo me pasa, no hable así. Escucha, si pasa, quiero que te quedes con la casa. Tú y Carlos. Ya arreglé los papeles. Yo protesté. Era demasiado. No podía aceptar, pero él insistió. No tengo a nadie, Jessica. Los hijos apenas llaman. Tú y Carlos son mi familia ahora. Déjame cuidarlos como ustedes me cuidan a mí. Lloré por primera vez en años. Lloré de gratitud, no por el dinero o la casa, sino por el gesto, alguien viéndome como una persona, no como una cosa, alguien queriendo protegerme, no usarme. El señor Ricardo mejoró, pero se volvió más frágil. Empecé a dormir en la habitación de al lado para escuchar si necesitaba algo. Carlos dormía entre nosotros dos, en mi cuarto cuando tenía miedo, en el suyo cuando quería una historia. En 1971 inscribí a Carlos en el jardín de niños, 5 años, listo como pocos. Uniforme azul, mochilita, sonrisa desdentada. Mi orgullo, mi milagro. Mamá, ¿por qué no tengo papá?, preguntó un día de la nada. Me congelé. Sabía que la pregunta llegaría, pero no estaba preparada. Tu papá murió, hijo, cuando eras un bebé. ¿Cómo murió? Accidente trabajando. ¿Era bueno? Respiré hondo. Sí, lo era. Una mentira. Pero algunas mentiras son necesarias. Algunas verdades matan. Carlos aceptó la explicación por ahora, pero yo sabía que un día tendría que contarle más. Inventar detalles, crear recuerdos, cualquier cosa menos la verdad. 1972. Llegó con las elecciones presidenciales. Todo el país se detuvo para ver. El señor Ricardo compró una televisión a color nueva. Un lujo total. Vimos toda la cobertura juntos. Yo, él, Carlos, algunos vecinos. Cuando Luis Echeverría ganó la reelección, Carlos se pintó la cara de verde, blanco y rojo. Corrió por la calle con los otros niños. Normal, feliz, libre. Viéndolo allí, celebrando con sus amiguitos, pensé en San Pedro Tlaquepaque. ¿Todavía existía? ¿Tony seguiría viviendo allí? ¿Mi madre seguiría viva? Bloqueé los pensamientos. Esa vida había muerto. Yo era otra persona ahora. Jessica Guzmán, cocinera, madre soltera, residente de la Ciudad de México. El pasado no existía, pero a veces, en la madrugada sin dormir, volvía. En pesadillas donde Tony me encontraba, donde me quitaba a Carlos, donde todo empezaba de nuevo. Me despertaba sudando frío, corría al cuarto de Carlos, revisaba si estaba allí, a salvo, durmiendo plácidamente. En 1973, Carlos cumplió 7 años. El señor Ricardo organizó una fiesta. Pastel, globos, niños de toda la calle. Tomé fotos con la cámara que él me había regalado. Momentos congelados de una felicidad improbable. Ese año algo cambió entre el señor Ricardo y yo. No era romance. Ni yo lo quería, ni él lo intentaba. Era algo más profundo. Complicidad. Familia de verdad construida día a día en el cuidado mutuo, en el afecto sin exigencias. Él empeoró en el invierno. Hospitalización tras hospitalización. Yo me dividía entre el hospital y la casa, entre cuidarlo a él y a Carlos. Los vecinos ayudaron. Los maestros entendieron. Una red de apoyo que nunca antes tuve. Una noche en el hospital, él estaba demasiado débil para hablar fuerte. Susurró. Jessica, fuiste la hija que siempre quise tener. Carlos, el nieto que nunca conocí. Gracias, gracias, respondí, tomándole la mano. Por todo. Murió en septiembre, en paz, durmiendo como se merecía. El funeral fue sencillo. Sus hijos aparecieron, 2 hombres de traje con caras poco amigables. Cuestionaron todo. ¿Quién era yo? ¿Qué hacía allí? ¿Por qué su padre me dejó la casa?
Soy su ama de llaves, expliqué. ¿Una ama de llaves que vive en la casa y hereda todo? La insinuación era clara. Creían que yo era una amante, una cazafortunas, una estafadora. Los dejé hablar. No le debía explicaciones a nadie. El abogado resolvió todo. Los papeles estaban en orden. Los deseos del señor Ricardo registrados. La casa era legalmente mía y de Carlos. Los hijos se fueron refunfuñando, prometiendo impugnar. Nunca más aparecieron. 1974 comenzó diferente. Por primera vez en mi vida tenía algo propio. Una casa, estabilidad, un futuro. Carlos crecía sano, estudioso. Encontré un trabajo en una fonda cercana. Necesitaba trabajar, ganarnos la vida. Pero las noches eran difíciles, sin el señor Ricardo. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía. Carlos extrañaba a su abuelo sustituto. Yo extrañaba la compañía. Fue entonces cuando conocí a la señora Elvia, la vecina de al lado. Mujer fuerte, de Oaxaca, respetada curandera. Ella vio mi angustia, me ofreció ayuda. Muchacha, estás cargando algo pesado. Lo veo en tus ojos. ¿Quieres hablar? Me negué al principio. Luego, en una noche de insomnio, toqué a su puerta. Tomamos café, hablamos. No conté todo, nunca conté todo. Pero hablé de la soledad, el miedo, las pesadillas. Ella escuchó, asintió, entendió. Todos tenemos fantasmas, hija. El secreto es no dejar que nos controlen. Nos hicimos amigas. Ella cuidaba a Carlos cuando yo trabajaba hasta tarde. Yo ayudaba en sus reuniones espirituales. Comunidad, pertenencia, cosas que nunca tuve en San Pedro Tlaquepaque. A Carlos le encantaban las historias que ella contaba. Santos, leyendas, mitos. Aprendió sobre cultura, religión, respeto por las diferencias. Creció con la mente abierta, un gran corazón. Este muchacho llegará lejos, profetizó la señora Elvia. Tiene su propia luz. Esperaba que fuera cierto, que llegara lejos de verdad, lejos de cualquier sombra del pasado, de cualquier marca de la violencia que lo creó. En 1975, Carlos cumplió 9 años, preadolescente preguntón, curioso por todo. Las preguntas sobre su padre regresaron, más elaboradas. ¿Qué tipo de trabajo hacía? Construcción, ayudó a construir la Ciudad de México. ¿Por qué no hay fotos de él? Perdimos todo en una mudanza. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Cada pregunta una nueva mentira. Cada mentira, otro ladrillo en la pared que lo protegía de la verdad. Empecé a escribir. Por la noche, después de que Carlos dormía, ponía en papel los recuerdos. No para publicar, Dios me libre, sino para organizar, para asegurarme de que nunca olvidaría, incluso queriéndolo. San Pedro Tlaquepaque, Tony, el sótano, la fuga, todo allí en letras torcidas, cuaderno escondido en el fondo del cajón. Un día, pensé, cuando muera, alguien lo encontrará, lo leerá, lo entenderá, pero no Carlos, nunca Carlos. 1976 trajo la adolescencia de verdad. Voz cambiando, granos en la cara, interés en las muchachas, normal, sano, todo lo que un adolescente debe ser. Pero los ojos, esos malditos ojos verdes, cada año que pasaba, más parecidos a los de Tony. A veces, en un ángulo específico, en una expresión particular, veía al monstruo en mi ángel. Respiraba hondo, recordaba, la genética no es el destino. La crianza supera a la naturaleza. Mi hijo era bueno, sería bueno, independientemente de la sangre en sus venas. En 1977, la graduación de la secundaria. Carlos de traje, diploma en mano, sonrisa orgullosa. Yo en la audiencia llorando en secreto. Mi muchacho convirtiéndose en hombre, un buen hombre. Los años pasaron y yo observaba cada momento como si fuera el último. Para 1978, mi Carlos se preparaba para los exámenes de admisión a la universidad. Mamá, quiero ir a la universidad, ingeniería como papá. Papá, el fantasma inventado que él idolatraba, el héroe muerto que nunca existió. Lo harás, hijo,
Cumplirás todos tus sueños. Sus sueños, los míos, los del padre imaginario que creé para protegerlo. En 1978, esas fueron noches de estudio. Libros de texto extendidos sobre la mesa, nerviosismo en el aire. Carlos tenso, yo aún más. Cuando salió el resultado, aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Ingeniería Civil, fue una explosión de alegría, fiesta en la calle. La señora Elvia hizo su pozole especial. Los vecinos trajeron bebidas, música hasta tarde. Carlos abrazándome, riendo, celebrando. Lo logré, mamá, lo logré. Lo logramos, pensé. Contra todo pronóstico, contra todos, lo logramos. La universidad era cara. Nadie me lo advirtió. Libros, materiales, transporte. Volví a trabajar en 2 empleos. Fonda durante el día, limpieza por la noche. Agotador, pero necesario para su futuro. 1979 trajo noticias. Carlos, en su 2º año de carrera, saliendo formalmente con una muchacha de su clase, haciendo prácticas, convirtiéndose en el hombre que su padre nunca fue. Honesto, trabajador, cariñoso. Un día llegó a casa con su novia, Claudia, compañera de clase. Muchacha decente, estudiosa, bonita, de familia tradicional de la Ciudad de México. Mamá, esta es la mujer de mi vida. Yo sonreí. Tenía 19 años y ya lo sabía. Amor joven, pero amor verdadero. 1980 fue el año de la graduación. Mi hijo, el ingeniero. Lágrimas de orgullo, pecho explotando. Él en el escenario recibiendo el diploma, buscando mi cara entre la multitud. Fiesta de graduación. La familia de Claudia presente. Padre médico, madre maestra, hermanos abogados, gente fina, educada, tratándome bien a pesar de todo. La madre soltera, la ama de llaves, la que no tenía apellido. Señora Guzmán, usted crió a un hombre maravilloso. Él nació bueno, respondí. Mentira, ¿verdad? Ambas cosas. Nacido de la violencia, pero eligió el amor. Un milagro que cultivé con sangre, sudor y silencio. 1981 llegó con una boda. Iglesia llena, velo y azahares. Marcha nupcial. Carlos de traje, Claudia de blanco, yo como madrina. La única familia del novio. ¿Dónde están sus parientes, señora Guzmán? Preguntaron. No tengo, todos muertos. Otra verdad a medias. Muertos para mí, al menos. El sacerdote habló de unión, familia, amor cristiano. Pensé en San Pedro Tlaquepaque, en el matrimonio forzado, en el terror disfrazado de sacramento. Lo comparé con esto. 2 jóvenes eligiéndose, amándose, respetándose. La diferencia entre el infierno y el cielo. 1982 fue bendecido. Primera nieta, niña, María Clara, hermosa, sana, llorona. Carlos, atontado con la paternidad. Claudia radiante, yo abuela a los 51 años. Abracé a esa pequeña criatura, perfecta, inocente, nieta de verdad, familia de verdad, sin secretos, sin sombras, sin miedo. Abuela, se parece mucho a ti, comentó alguien. Miré de cerca, pelo oscuro, nariz respingada. Nada de ojos verdes, gracias a Dios, nada que me recordara a él. 1984 trajo al 2º nieto, Juan Ricardo. Homenaje al señor Ricardo. Niño sonriente, tranquilo. Carlos construyendo su propia casa, vida estable, familia feliz. Todo lo que soñé, más de lo que merecía. A veces, en reuniones familiares, miraba a mi alrededor. Mesa llena, gente riendo, niños jugando, vida normal, cotidiana, bendecida. Nadie se imaginaba. Nadie se imaginaría nunca. Y así tenía que ser. En 1985, Carlos dio el gran paso. Abrió su propia empresa, pequeña pero prometedora. Contratos con el gobierno, obras importantes, nombre respetado en el mercado. Mamá, quiero que dejes de trabajar. Déjame cuidarte ahora. Me resistí al principio.
La independencia era mi seguridad, pero él insistió. Claudia apoyó. Después de todo, me merecía descansar. Me retiré de la vida de limpieza como abuela de tiempo completo, recogiendo nietos de la escuela, haciendo pastel de zanahoria, contando cuentos para dormir, cuentos inventados, claro, de hadas, príncipes, finales felices. Sin monstruos de verdad, sótanos oscuros, escapes desesperados. 1986 marcó nuestra mudanza a una casa más grande. Jardín, alberca, habitación para cada niño. Carlos insistiendo en que viviera con ellos. Eres la cabeza de la familia, mamá. Tu lugar está con nosotros. ¿Mi lugar? Después de tanto, sin lugar, finalmente tenía uno. Pero el pasado, el pasado no descansa. En una noche de insomnio de ese mismo año, encendí la televisión, las noticias, historias de todo el país, y de repente un reportaje. Pueblo de San Pedro Tlaquepaque moderniza infraestructura. San Pedro Tlaquepaque. Todavía existía. Imágenes aéreas, entrevistas, progreso. Busqué caras conocidas, no encontré ninguna. 20 años cambian muchas cosas. ¿Seguiría viviendo allí? ¿Se habría casado, tenido hijos? ¿Habría hecho a otros lo que me hizo a mí? Apagué la televisión. Algunos portales no deben abrirse. Aquí estamos. Yo a los 73 años. El tiempo vuela cuando estás ocupada viviendo en lugar de solo sobrevivir. Carlos, abuelo también. Pelo gris, pero la misma sonrisa dulce. María Clara, doctora como el abuelo sustituto que nunca conoció. Juan Ricardo siguió los pasos de su padre en ingeniería. Alicia, una adolescente soñando con ser escritora. Bisabuela, ¿alguna vez pensaste en escribir tus memorias?, preguntó el otro día. Casi me atraganto con mi café. ¿Qué memorias, mi ángel? La vida de la abuela no tiene mucha aventura. Mentira número 1001. Pero algunas historias no deben contarse. Deben ser enterradas, olvidadas, borradas, para que las próximas generaciones puedan escribir las suyas propias, limpias, sin las manchas del pasado. Estos días soñé con San Pedro Tlaquepaque, por primera vez en años, pero no fue una pesadilla. Soñé con el pueblo incendiándose, convirtiéndose en cenizas, el viento llevándose todo. Me desperté sintiéndome ligera. Ahora grabando este video para el canal Cuentos de Abuelos. ¿Cuento esta historia por primera vez? ¿Por qué ahora? Quizás porque el tiempo se acaba, quizás porque otras mujeres necesitan escucharla, quizás porque guardar secretos es agotador y soy demasiado vieja para cargar este peso sola. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar. Sé que fue pesado, sé que duele, pero necesitaba ser dicho. Hay muchas Jessicas allá afuera, atrapadas en sus propios sótanos, pensando que no hay salida. Hay una salida, siempre hay una salida. A veces es una puerta, a veces es una ventana, a veces es un agujero en la pared que tienes que cavar tú misma. Pero hay una salida. El milagro no fue el dinero para el boleto, ni la oferta de trabajo, ni siquiera la muerte de mi padre. El milagro fue que creí que merecía algo mejor. Fue tener el coraje de aprovechar la oportunidad cuando apareció. Carlos no conoce esta historia, él nunca la sabrá. Algunos dirán que está mal, que un hijo tiene derecho a saber de dónde viene. Yo digo que un hijo tiene derecho a ser feliz, a vivir sin el peso de crímenes que no cometió, a creer que su padre fue un héroe, no un monstruo. Lo protegí toda su vida de esta verdad. Es mi último acto de amor, llevarme este secreto a la tumba, dejar que él siga creyendo en la hermosa mentira que construí. Padre ingeniero murió en un accidente, el amor joven de su madre. Hoy, incluso estoy agradecida por sus ojos verdes. Me enseñaron que la apariencia no define el carácter, que la maldad no se hereda, se aprende, y que el amor de una madre puede transformar cualquier herencia maldita en una bendición. Si llegaste hasta aquí, hazle un favor a esta abuela. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, muestra que mi historia no fue contada en vano y más. Dime en los comentarios de dónde eres. Quiero saber si esta historia está llegando a mujeres de todo el país. El enlace está aquí en la descripción. Ven a formar parte de esta cadena de mujeres fuertes, porque nuestra fuerza no está en los músculos ni en el dinero. Está en sobrevivir, en proteger, en transformar.
Mi nombre es Jessica Morales, o mejor dicho, lo era. Hoy soy Jessica Guzmán, madre de Carlos, abuela de María Clara y Juan Ricardo, bisabuela de Alicia. Soy la mujer que eligió la vida, no la muerte, que eligió el amor, no el odio, que eligió mentir para proteger, no hablar para destruir, y si tuviera que elegir de nuevo, haría todo igual, hasta nunca más, San Pedro Tlaquepaque, hasta siempre, nueva vida. Esa fue mi historia, nuestra historia, una historia de milagros, sí, pero milagros que nosotras mismas creamos.